Ahí se está grabando. Entonces, y ahí se está preparando la transmisión también en Facebook y apenas esté listo comenzamos. Y ahí creo que se está transmitiendo en el Facebook de la consejería también. Perfecto, gracias Arturo. Ya, en honor al tiempo y al tiempo del embajador, yo creo que deberíamos darle inicio a este segundo hito de la Ruta de la Vocación, que es un proyecto conjunto de la Consejería Académica y el COADUC. Les damos la bienvenida ahora a Sergio Romero y en unos minutos estarán Ricardo Riesco y Marisol Peña con nosotros. Antonia Guridi les hará la introducción al embajador Romero. Bueno, hola a todos los que nos están viendo por Zoom y vía streaming a través de Facebook. También muchas gracias, embajador Romero, por su tiempo. Bueno, el embajador Romero es un abogado político y diplomático. Ha ejercido diversos cargos a lo largo de su carrera, destacándose su función como senador por la Quinta Región entre los años 1990 y 2010. Además, en los periodos de 1997 a 1998 y en 2005 a 2006, se desempeñó como presidente del Senado. También se puede mencionar que en junio de 2010 fue nombrado por el presidente Sebastián Piñera embajador de Chile en España y concurrente en Andorra, ejerciendo el cargo hasta 2014. A partir de enero del 2019, se desempeña como embajador de Chile en Italia. Bueno, como el embajador está en Italia, hay una gran diferencia horaria, así que va a estar con nosotros el tiempo que pueda y le permite. Gracias. ¿Ustedes me dicen? Bueno, embajador, si usted puede hablar unas palabritas de cómo fue su trayectoria, de cómo fue su camino por el Senado, por la vía diplomática, y después nosotros le haremos unas preguntas que nos mandaron el público que ahora está acá. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecerle a ustedes y felicitarlos, por cierto, es que es muy importante en la vida estudiantil tener la posibilidad de conversar, que es un hábito que a veces se ha perdido en el tiempo, y conversar respetándonos todos, los que tienen una posición y los que tenemos otra posición. Y eso me recuerda cuando estaba en el centro de alumnos de la Escuela de Derecho en los años, a los fines de los años 50 y principios de los años 60, estábamos haciendo también estos debates, estas conversaciones, pero las hacíamos de una manera distinta. Yo les voy a contar como anécdota que siendo presidente del centro de alumnos de la Escuela de Derecho, organicé un juicio que se llamaba el juicio de Eichmann. Eichmann era un famoso criminal nazi, vamos a decirlo así, que tuvo una tremenda repercusión en aquel tiempo, y nosotros simulamos en el Salón de Honor de la Universidad Católica, simulamos el juicio. Ustedes no saben la impresión de un salón de honor repleto, que estaba gente parada, estaban afuera, hacían exclamaciones cuando los abogados de una parte y de otra, ¿no es cierto?, hacían un simulacro de lo que era en ese minuto un juicio internacional de esas características. Por eso que yo me siento muy halagado, muy agradecido de que ustedes me hayan invitado hoy día, porque me traen muchos recuerdos. Desde luego, al inicio de mi vida pública, vamos a llamarlo así, me cuento yo estoy lleno de anécdotas. Me cuento una anécdota que cuando estaba haciendo la práctica, que van a tener que hacerlo ustedes
o la práctica forense, le llamamos nosotros, la práctica judicial, me tocó hacerla en Huil, un lugar muy especial para mí porque yo soy originario de ese pequeño pueblo que hoy día no es tan pequeño. Y ciertamente que cuando llegué a hacer la práctica, me encontré con otro postulante que estaba sentado al lado. Me saludó y me dijo: yo soy Ricardo Lago Escobar y soy egresado de la Universidad de Chile. Yo le digo: yo soy Sergio Romero Pizarro, egresado de la Universidad Católica. Y ahí, esta historia que es muy graciosa, ¿no? Me remonta a que el año 2005, cuando Antonia Guridi nos recordaba de que estábamos de presidente del Senado, ¿no? Me encontré con el presidente de la República, que era el señor Lago, don Ricardo Lago Escobar, que había sido mi compañero de práctica. Entonces nos saludamos y nos dijimos: que chico es el mundo, ¿no? De que tú estés aquí y yo esté acá. Así es, le dije yo. Y vamos a discutir por los viejos principios de la buena fe, de la honradez, de la autenticidad, y vamos a hacer una reforma constitucional como la que se hizo en aquella época, que puso fin a una transición espectacular. Una reforma constitucional que definitivamente es muy importante entender de que no es un juego de niños, sino que es algo extraordinariamente, yo diría, simbólico, en el sentido de que tiene que haber una preparación completa. Nosotros, para modificar 60 artículos, nos demoramos prácticamente 6 meses. Hoy día se quiere hacer una hoja en blanco, y a mí me parece, muy respetuosamente, de que es una tarea no solamente titánica, sino que a veces la considero una audacia. Pero a mí me gustaría graficar los distintos puntos de mi vida pública, recordando que mi primer trabajo fue en la Sociedad Nacional de Agricultura. Yo era abogado muy joven y me tocó la reforma agraria. Y en un instante de esa reforma agraria se empezó a producir una situación de hecho, en que en definitiva se ocupaban los predios agrícolas, se intervenían y luego se expropiaban sin pago de indemnización justa ni anticipada. Me acordé de don Alejandro Silva Puñal, profesor de Derecho Constitucional mío, que decía: esto sería una locura, pensar en que pudiéramos llegar a un instante en Chile que se pudiera producir una cosa de esta naturaleza. Y justo con otro distinguido abogado, entre los que recuerdo a José María Izaguirre, a Ricardo Claro, a Pablo Iquigure, creamos una suerte de hallazgo procesal que se llamaba una medida precautoria para evitar justamente que se utilizara un resquicio. En ese tiempo había una política de resquicio de las normas legales y poder entonces posibilitar una defensa mejor y de un derecho de propiedad que estaba establecido en la Constitución Política del Estado. Luego pasaron algunos pocos años y me correspondió ser presidente de la Agricultura. Y como presidente de la Agricultura, en el tiempo de la Unidad Popular, años 71, 72, se empiezan a producir las clausuras de radios emisoras. Clausura de Radio Agricultura, fuimos clausurados 6 meses y se produjo un atentado gravísimo a la libertad de información, a la libertad de expresión y particularmente a la libertad de trabajo, porque la gente que laboraba en esas entidades simplemente se encontraba frente a un decreto que era abiertamente ilegal, y nosotros entonces tuvimos que idear procesalmente, y ahí me acordé, ¿no es cierto?, de Sergio Rejola Rosa, que en definitiva era un gran profesor de Derecho Procesal, y nosotros perfeccionamos este recurso de amparo y logramos, en la última de las clausuras, de que durara exactamente 5 horas. Es decir, habíamos llegado a crear prácticamente, frente a una situación desesperada de defensa de los derechos de información, habíamos llegado a crear un instrumento jurídico que se adaptaba y era perfectamente acogido por la Corte Suprema en aquel instante. Luego, y en esto uno se tiene que naturalmente ir mirando qué es lo que ocurre, luego entramos en la década de los 90 al Senado, y allí nos encontramos con los famosos acuerdos internacionales de límites con Argentina. Y allí
había que pasar por el sedazo del Senado todas aquellas iniciativas que el Ejecutivo tenía para llegar a acuerdo con la República Argentina. Ahí me acordé de Jaime Izaguirre, de don Jaime Izaguirre. Don Jaime Izaguirre, que era un experto en historia del derecho, era un experto también, igual que don Julio Filippi, en los términos de lo que significaba lo que eran los derechos de Chile, que son inalienables, que son permanentes respecto a sus fronteras. Y eso nos permitió entonces, en una formación que nos daba la Universidad Católica, porque en definitiva todo esto que les estoy relatando tiene un respaldo de quienes nos formaron, de quienes formaron valores republicanos, valores democráticos, valores de principios que son de verdad básicos en la historia de la humanidad. Yo quisiera decirles que esto, que puede ser tan simple, que puede ser tan sencillo, no lo es. Y en la práctica lo que se requiere en la vida pública es tener primero tolerancia, en segundo lugar ser personas que actúan de buena fe, que en definitiva tengan como divisa el respetar las opiniones de los que están al frente. Y yo quiero decirles que en todos estos debates que teníamos en el Senado, me encontré con muchos senadores de distintos partidos políticos que estaban formados en la Universidad Católica. Entonces, no era difícil alcanzar esos acuerdos porque ellos tenían también esa misma formación. ¿Cómo no recordar a Gabriel Valdés? Gabriel Valdés fue profesor mío de Derecho Económico en la década a fines de los años 50. Sin embargo, con él llegábamos a grandes acuerdos, el presidente del Senado también, y muy memorable el presidente del Senado. José Antonio Villagallo. José Antonio Villagallo era parte del centro de alumnos de la Escuela de Derecho cuando yo era presidente. Hernán Raíz eran posteriores. Pero yo lo menciono porque en definitiva lo que quiero destacar es que la vida pública se sostiene cuando las personas que forman el debate de la vida pública son personas que tienen valores republicanos y valores democráticos muy claros, muy importantes y muy trascendentes. Yo lo digo claramente, yo hoy día no diviso en muchos aspectos, en muchos de los debates, ni la rectitud, ni la amistad cívica, ni el respeto a las opiniones diferentes, ni la buena fe, ni el apego a la verdad, ni a la responsabilidad, ni tampoco a la transparencia. Entonces, estamos siempre, tal vez, intentando alcanzar acuerdos que no están presididos por un principio que es el de la decencia. Y la decencia en la vida pública y en la vida privada es muy fundamental. Yo se lo digo porque, en definitiva, podría seguir dando muchos ejemplos, ¿no? de acciones. Por ejemplo, en España, cuando llegamos de embajador, pensamos que la mejor manera de crear una relación entre España y Chile era creando una fundación que no dependiera de la voluntad política ni del gobierno de Chile ni del gobierno de España. Y creamos la Fundación Chile-España. Esa Fundación Chile-España hoy día está consolidada completamente, ya lleva cerca de 8 o 10 años de vida. Y eso permite que las relaciones también las puedan hacer los privados y no necesariamente los estados o los gobiernos. Entonces, hay un espacio para todos. Hay un espacio para la iniciativa privada, hay un espacio para la iniciativa pública, hay un espacio para la gente de buena intención y buena fe. Yo lo digo porque, en definitiva, cuando nosotros miramos lo que fue la transición en Chile de los años 90, y lo voy a decir hasta el 2005, nosotros nos encontramos con que había un hecho que era muy importante y que se forma en la universidad, que es los grandes acuerdos. Si nosotros estamos de verdad posibilitando los grandes acuerdos, nosotros vamos a avanzar. Porque si uno no consigue grandes acuerdos, simplemente o aplasta a su adversario, o lo pasa a llevar, o simplemente no lo considera. Yo creo que el diálogo, el debate racional, la rectitud, vuelvo a repetir, y el respeto, y la honradez también, que es muy importante,
se adquieren cuando uno tiene esta formación. Yo le quiero decir que tener la formación de la Universidad Católica y de la Escuela de Derecho, a nosotros y a mí en particular, fue un elemento fundamental. Y lo digo porque en definitiva nosotros casi nos distinguimos, no es el caso mío, pero casi nos distinguimos cuando conversamos con otra persona, en el caso de verdad ellos tienen esa formación republicana, esa formación de tener de verdad por encima de la falsedad o por encima de la no autenticidad. Por eso que yo creo muy firmemente que lo que ustedes están haciendo es algo muy importante. Porque al final estos son ejemplos concretos, porque no estamos inventando nada, sino que la vida nos va llevando a situaciones que son extraordinariamente diversas y distintas. Yo quiero recordarles como anécdota que fui procurador cuando estaba en la universidad de un profesor que se llamaba Fernando Rosas Vial, que era un extraordinario civilista y que no se había recibido de abogado, que le tenía terror a la licenciatura. Entonces, después que terminaba la jornada de trabajo, yo tenía que abrir el Código Civil y Tributario por los artículos del Código Civil, y él los cantaba como ópera, cantaba líricamente, se lo sabía de memoria. Era una persona extraordinaria, era ingeniero agrónomo primero y después fue abogado. Y yo no destaco a este tipo de personas, porque en definitiva, como Julio Chaná Cariola, por ejemplo, en Derecho Comercial, fueron personalidades. Julio Chaná, siendo decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, y ustedes no me van a creer, era decano de la Escuela de Economía. Y él fue el que firmó el convenio en el tiempo que nosotros estábamos ahí con la Universidad de Chicago. Y ahí nacieron los Chicago Boys. Entonces, personas que tienen esa visión, que tienen esa expectativa, cualquiera sea la posición, porque también podría haber sido con la Universidad de Guayna, para poner un ejemplo, ¿no es cierto?, diferente. Yo creo que eso es lo que nos falta, un Julio Filippi, un Pedro Quiroquieta, un Jaime Izaguirre, que en definitiva, yo recuerdo que cuando el profesor Izaguirre hacía sus clases, se llenaba la clase de gente que venía de otras partes, se sentaban en el suelo, porque había un interés y una inquietud intelectual de escuchar a los grandes maestros y a los grandes profesores. Yo creo que esa capacidad, esa curiosidad, esa inquietud de interesarse por las cosas, creo que es la verdadera formación que nos ha creado la Universidad Católica. Por eso yo me siento muy halagado de estar hoy día en la misma tribuna de Ricardo Riesco y que la Marisol Peña. Son personalidades más jóvenes que yo, naturalmente, pero que en definitiva deben de tener probablemente alguna relación con lo que yo estoy señalando. Porque en la práctica nada nuevo se ha descubierto, sí, yo diría, de que estamos viviendo prácticamente lo mismo. Y es ahora en que es necesario que nosotros recuperemos, rescatemos los valores, y estos valores republicanos, cuando los momentos son difíciles, es muy importante expresarlos con el ejemplo. Estas son ideas muy generales, y ustedes dirán, si quieren hacerme alguna pregunta, estoy disponible. Muchas gracias por sus palabras, embajador. Fue muy gratificante escuchar su testimonio, sobre todo que fue, o sea, hace unos años estuvo en nuestra misma posición. Nada más que decirle, agradecerle, fue muy entretenido escuchar su trayectoria y la motivación. Dejó un mensaje muy claro de motivación que esperemos que impregne en todos los asistentes de esta instancia. Entendemos que por orden del tiempo, ustedes allá en Italia son como ya deben ser como las 2:30. Así que lo podemos dejar descansar. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted por Gracias a ustedes. Gracias, embajador. Bueno, ahora, hace algunos minutos, entró el profesor Ricardo Riesco, fiscal nacional. Bueno, vamos a darle una pequeña introducción al profesor para que, antes de que comience a hablar. Bueno, Ricardo
Don Ricardo Riesco es abogado de la Universidad Católica y máster en Derecho de la Universidad de Columbia. Además fue socio del Estudio Jurídico Filippi, hoy PPU. Fue profesor de la facultad por 9 años entre 2008 y 2017. Durante su carrera profesional se ha especializado en libre competencia, litigación y arbitraje, siendo árbitro de la Cámara de Comercio de Santiago y ejerciendo altos cargos en estudios jurídicos tanto en Chile como en Estados Unidos. En 2018 fue nombrado por el presidente Sebastián Piñera como Fiscal Nacional Económico. Profesor, le doy la palabra. Muchas gracias, Antonia. ¿Se escucha, no? Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar acá y muchas gracias por esta amable invitación. Para mí es un honor estar acá y sobre todo seguir en esta presentación habiendo escuchado las palabras de don Sergio. Don Sergio, le mando un saludo acá desde Santiago. Ciertamente es un poco injusto hablar después de don Sergio porque no tengo ni la trayectoria ni la cantidad de anécdotas ni experiencia que tiene él. Él es una de las personas que forjó el Chile en el cual hemos vivido durante las últimas décadas, ha tenido una destacadísima participación pública en nuestro país, así que para usted, tanto para mí como para usted, es un gran honor y un privilegio contar con sus palabras acá. Mi trayectoria pública, que me parece excelente que se hagan estas clases en la Universidad Católica, echo de menos algunas veces una mayor participación y entusiasmo de los alumnos de Derecho C por la participación en el servicio público. El servicio público es una especie de servicio. No sé si será en cuanto a categoría superior o inferior al servicio privado, a la actividad privada, pero sí noto que en los alumnos de la Católica hay un espacio para seguir incentivando su participación en actividades de carácter público. Yo creo que hasta el momento, por razones históricas, culturales, lo que sea, probablemente sus perspectivas laborales están más centradas en el ámbito privado. Y estas instancias también me tocó participar hace un par de semanas en algunas charlas vocacionales que organiza también la facultad. Me parecen excelentes para que ustedes también puedan abrir los ojos a la enormidad de oportunidades que existen hoy en el mundo y entre las cuales se encuentra, sobre todo en estas épocas tan complejas y desafiantes que está enfrentando nuestro país, se abre esta oportunidad de que ustedes participen activamente en el debate público, en el servicio público, y así puedan tener una voz y una participación más directa también en lo que va a ser el Chile de los próximos 30 años. El que le va a tocar a vivir a ustedes más preponderantemente y a sus hijos, y donde yo supongo que ustedes quieren tener una intervención activa y preponderante. Mi llegada al servicio público, yo estudié en la facultad literalmente el siglo pasado, entre el año 1993 y el año 1998. No tuve gran actividades, digamos, centros de alumnos durante mi estadía en la universidad. Me dediqué más bien a trabajar intensamente. Ingresé a procurar a un estudio jurídico, a Clara y Compañía, cuando estaba en tercer año de universidad. Me acuerdo el 3 de abril de 1996. Procuré durante los 3 últimos años de la carrera. En esa época las clases eran en la tarde y uno podía procurar con mayor libertad que lo que pueden hacer ustedes ahora, digamos, que tienen pruebas también más seguidas, lo cual hace más intensivo probablemente el estudio. Una época de gran aprendizaje de un abogado como el que señaló don Sergio ahí, de José María Iseguirre, por ejemplo, de Nicolás Luco, que ahora también fue uno de mis maestros, que entiendo que hay una hija aquí, estuve viendo ahí los asistentes presentes. Asumo que hija, digamos. No, una época de gran trabajo, de gran aprendizaje, egreso, doy mi examen de grado, hago mi práctica profesional en la Municipalidad de Peñalolén, después sigo trabajando y después di un paso que era muy habitual, sigue siendo muy habitual y en el cual después nosotros podemos profundizar si ustedes quieren que ir a estudiar al extranjero. Estudié un año en la Universidad de Columbia,
Trabajé un año en un estudio jurídico internacional que se llama Clifford Chance, y a la vuelta volver a trabajar en un estudio jurídico, e inmediatamente también una actividad que también se la recomiendo a usted y que forma parte de la formación suya, que es hacer clases. Inmediatamente tratar de hacer clases, idealmente en nuestra facultad, si es que no se puede porque es bastante competitivo también en otros lugares. En parte así uno retribuye todo lo que ha aprendido y constituye también una forma de servicio que tenemos nosotros como abogados egresados de la universidad. Fui trabajando en distintos ámbitos, llegué a ser socio, como se señalaba del estudio, que pareciera ser la culminación de la actividad en el ámbito privado, por la cual todos nos desvelamos tanto. Y en algún minuto de mi vida, el año 2017, renuncio yo al estudio Filippi, hoy en día PPU, y en su época también PPU, y en virtud de ciertos pactos, yo no podía ejercer la profesión durante un tiempo, por lo tanto decidimos con mi familia irnos al extranjero, a Estados Unidos, por un año. Volví a la Universidad de Columbia como profesor visitante durante un año, y mientras estaba allá, bueno, terminó el segundo periodo del fiscal nacional. Ya hago la precisión, yo no soy el fiscal nacional, soy el fiscal nacional económico. El fiscal nacional es don Jorge Abbott, por quien tengo gran aprecio, y es el fiscal nacional en materia penal, ¿no es cierto? Bueno, estando allá, Felipe Irarrázaval, el anterior fiscal nacional económico, cesa en su cargo y se abre el concurso. Yo tenía pensado volver a un estudio jurídico, o armar un estudio jurídico, las cosas habituales de mi vida, pero estando allá, algunos amigos me entusiasmaron a pensar la posibilidad de postular este cargo, que implicaba dirigir y representar un órgano de la administración del Estado técnico e independiente, con un alto prestigio, digamos, que está a cargo de velar y de proteger y defender uno de los pilares del orden público económico de nuestro país, como es la libre competencia en los mercados. Es decir, implicaba un giro muy sustancial en mi vida, pero a la vez implicaba un desafío profesional y la satisfacción de algunos intereses también personales míos en cuanto a poder servir de manera más directa a las personas. Por eso yo no hago una contraposición entre lo que es el servicio en el ámbito público necesariamente frente a lo que es el servicio en el ámbito privado. Desde ambos lugares uno puede aportar al país, ¿no es cierto? Quizá en el ámbito público ese aporte es mucho más directo, es mucho más a la vena, si ustedes quieren. Bueno, y postulé, después de haberlo conversado con mi familia, digamos, muy profundamente, acepté este desafío y bueno, desde el 11 de diciembre del año 2018 estoy a cargo de dirigir y representar esta gran institución que es la Fiscalía Nacional Económica. Jamás pensé, como tampoco ustedes pensaron, que me iba a tocar una época tan única y tan compleja no solo por la pandemia que estamos viviendo actualmente, sino que también por el estallido social del 18 de octubre del año 2019, entre cuyas causas ustedes se esgrimía que estaban también mucho las colusiones que se habían detectado y sancionado en otros países, se esgrimía como una de las causas principales, de hecho, del estallido social, lo cual puso aún mayor peso y aún mayor responsabilidad en uno como fiscal, digamos, y a cargo de representar a esta institución en épocas en que además nos estamos dando una nueva constitución, redefiniendo las reglas básicas de cómo vamos a convivir en sociedad y redefiniendo también el rol que va a tener el Estado en la economía de nuestro país. Por lo tanto, ha sido una tremenda experiencia, una experiencia también distinta a la que había vivido con anterioridad. Lo bueno es que creo que hemos hecho una buena labor. Lo bueno es que la gente que conforman, las personas que conforman, los funcionarios públicos que conforman la Fiscalía Nacional Económica, son de una calidad humana y profesional realmente única. Son todos destacadísimos abogados y economistas, a los cuales les agradezco toda la pasión, compromiso que le han puesto todo este tiempo desde que yo estoy, y todo en pos de un desafío y común como es el interés general de la colectividad en el orden económico, que el decreto ley 211, que nuestra legislación de libre competencia le encomienda a la Fiscalía
promover y defender. Y en eso es lo que hemos estado durante este último tiempo. Así que con eso quería hacer una introducción general para, no sé si doña Marisol ya llegó, yo sino para preguntas que ustedes puedan tener y que yo pueda tratar de contestar. Y animarlo a que, no sé en qué año están ustedes, digamos, de sus respectivas carreras. Se ven todos muy jóvenes para mis estándares, digamos, pero no soy capaz de precisar si están en primero o en quinto año. Pero sobre todo si están terminando su carrera, animarlo en este momento estelar de nuestra historia republicana, digamos, a participar en el debate público. Como decía don Sergio, es imprescindible que en este minuto se incorpore a la vida pública personas con valores republicanos, con valores democráticos, capaces de dialogar, capaces de no satanizar al resto, capaces de llegar a acuerdos en pos de objetivos comunes. Y de eso va a depender de que tengamos una gran constitución, y de eso va a depender de que tengamos un gran país y podamos seguir desarrollándolo durante los próximos años y décadas. Eso. Bueno, muchas gracias, profesor. Y otra cosa que podía precisar una cosa, que me jubilaron de profesor de la Católica, sigo siéndolo. Partí, no me acordaba hace tanto tiempo, pero no terminé el 2017. Naturalmente, cuando me fui el 2017 a Estados Unidos, no existía Zoom, nunca había escuchado la palabra Zoom, no existían las clases por Zoom. Ese año paré, pero ya estoy haciendo clases nuevamente en la universidad con mucho gusto. No sé si, bueno, yo espero hablar por todos en decir que su exposición fue muy linda. Su trayectoria es súper interesante y espero que anime a varias personas acá, bueno, como me imagino están animadas por algo están acá, a seguir el camino público, y me parece muy interesante que justo usted al final habló de que era profesor, porque esa es una de las preguntas que nos tocaron y que yo siento que no tocó tanto en su exposición, que le preguntaron más o menos cómo se complementa la actividad de profesor de la universidad, que usted ha sido desde el 2008, me parece, y la actividad de fiscal nacional económico, que es ahora, y también lo que fue antes, que era abogado practicante en el mundo privado. ¿Cómo se ven esos dos mundos? ¿Cómo juegan esos dos mundos? Implican un cierto grado de vocación, sea que uno esté en el sector privado o en el sector público. El hacer clases implica una vocación, porque implica destinar tiempo a otros, digamos, en forma muy importante. Yo diría que cada vez más atendido el empoderamiento de los estudiantes. En nuestra época nosotros teníamos profesores que en un 99%, no sé el porcentaje específico, pero en su gran mayoría eran profesores part-time, es decir, trabajaban en el sector público o privado, iban, hacían las clases y se iban. Hoy en día hay una dinámica mucho más de facultad. Por lo pronto nosotros no teníamos un edificio propio, estábamos ahí metidos entre rectoría, vicerrectoría, medicina. Yo fui la primera generación que volvió desde el campo oriente, la Facultad de Derecho, a la Casa Central, donde ustedes están o estarían en condiciones normales, digamos, utilizando. Implica mucho tiempo, mucha dedicación, mucha pasión, mucho escuchar a los alumnos, pero estimo que es una faceta que, si ustedes pueden y creen que tienen esa vocación, resulta indispensable explorar incluso ya desde que son alumnos, siendo ayudantes de profesores, por los cuales ustedes o tengan una admiración personal respecto de él, e idealmente también respecto de las materias, él o ella, perdón, o de las materias que él o ella imparta. Me parece que hay que ir desarrollando esa beta. Es una forma de retribuir todo lo que obtuvimos nosotros en la facultad, y es una forma también de hacer algo que es una práctica que existe en Estados Unidos y que es muy frecuente, que es lo que se llama una educación continua. Como las normativas van cambiando y se van actualizando y ya hay una marea de legislación, si es que uno no las clases sirven como instrumento, además de retribuir lo que uno ha obtenido, además de enseñarle a otros, digamos, cosas que le pueden ser útiles para su día, sirve uno también para mantenerse al día, mantenerse ágil de cabeza, mantenerse ágil de pensamiento, y también sirve para interactuar con personas más jóvenes.
ustedes son jóvenes y todavía no aprecian el valor que implica eso, pero el día de mañana cuando empiecen a tener mayor edad, como yo ya la tengo, que tengo ya 45 años, la interacción con gente joven como ustedes es muy valiosa y es muy desafiante también, ¿no? Implica aceptar y pensar puntos de vista que uno muchas veces no había contemplado, implica entender cómo funcionan, digamos, las generaciones jóvenes, y eso es bien importante también. Yo creo que esa característica sirve también a uno el proceso constitucional que estamos viviendo, digamos. La gente joven es muy importante, y yo creo que el hacer clases sirve para tener esa conexión más vital con la gente más joven de nuestro país. Yo creo que eso último que usted estaba hablando del proceso constituyente va muy de la mano con otra pregunta que nos hicieron, que se refiere a que, bueno, usted es fiscal nacional económico en un periodo que es complejo, difícil, que es bastante tumultuoso. Y varias personas hicieron preguntas sobre cómo usted maneja, al liderar un órgano del Estado, tanto la situación de pandemia, la crisis sanitaria, qué significa eso para su rol público y qué ha significado para usted también la crisis social que nosotros hemos vivido. ¿Cómo ha lidiado con quizá presión popular, presión desde abajo, como miembro de un órgano que quizá podría ser un poco más técnico o tecnocrático? Sí, sí, son buenas preguntas. O sea, liderar la Fiscalía Nacional Económica probablemente siempre es un gran desafío y es una gran presión. O uno siente una gran presión, porque también tengo que precisar que, contrariamente a lo que quizás se podría pensar, las presiones son presiones ambientes. A mí, por ejemplo, como fiscal nacional económico, y esto son cosas que hablan muy bien de nuestro país, aunque a veces sean difíciles incluso de creer, presiones desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo o desde el ámbito empresarial, que uno podría suponer que personas que tienen un cargo como este estarían sujetos a esa clase de presiones. Yo no las he tenido en los 2 años y medio que no tienen en el cargo. ¿Y por qué se debe eso? Probablemente porque saben que la Fiscalía es una institución de carácter técnico, no político, y es una institución de carácter independiente. Y ese carácter técnico y ese carácter independiente de la Fiscalía Nacional Económica, nosotros lo protegemos como el activo más importante que tiene la institución. Desde el minuto en que nosotros perdemos nuestro carácter técnico y desde el minuto en que nosotros perdemos nuestra independencia, todo el prestigio que la Fiscalía con mucho esfuerzo ha ganado durante las últimas décadas se viene abajo. Y si se viene abajo el prestigio de la Fiscalía, las implicancias y consecuencias favorables que pueden tener nuestro accionar en todos los ámbitos, ya sea persiguiendo colusiones, ya sea persiguiendo abusos de posición dominante, ya sea haciendo el control de las operaciones de concentración o fusión en nuestro país, ya sea haciendo los estudios de mercado que hemos hecho en el ámbito de las compras públicas, de los medicamentos, de las notarías, de los textos escolares, todas esas acciones pierden inmediatamente su valor. Dicho eso, ¿cómo ha sido en el escenario de pandemia? Bueno, tan pronto se decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe producto de la pandemia, nosotros pasamos a un funcionamiento remoto. Curiosamente, como la Fiscalía está tan cerca de la Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, como ustedes le quieran denominar, ya producto del estallido social, no sé si se acuerdan ustedes, los primeros 2 meses, una de las decisiones importantes que teníamos que tomar era a qué hora nos teníamos que ir para la casa todos, producto de todas las manifestaciones que había. Entonces eso había obligado a la institución a rápidamente tener que mutar al menos parcialmente a estos sistemas de trabajo remoto. Y eso nos facilitó que al surgir la pandemia de forma totalmente inesperada, la institución también pudiera migrar rápidamente a un sistema de teletrabajo. En todo este tiempo, naturalmente, un funcionamiento de emergencia, hemos ido migrado de un funcionamiento remoto al 100%, como estamos hoy día, a mecanismos de trabajo por turno, en que nos dividimos los funcionarios de la Fiscalía para asistir presencialmente a la institución. Afortunadamente, y con un gran desgaste como el que ha tenido toda la población mundial, hemos sido capaces de dar cumplimiento a todas las funciones que entrega la ley, a
cumplir dentro de plazo, y de hecho los números del año 2020 son números históricos para la Fiscalía Nacional Económica. Nunca antes habíamos hecho tantas acciones de libre competencia. Desde hace más de una década que no se presentaban tantos casos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Cumplimos dentro de los plazos breves que establece la ley con el control de fusiones y seguimos haciendo nuestros estudios de mercado. Así que estamos contentos, muy cansados, pero también no podemos parar en eso porque los desafíos que se nos vienen son tremendamente grandes. ¿Y cómo lidiamos con la presión ambiente que existía en el durante el estallido social y que sigue hoy día, digamos, y que va a seguir durante todo el proceso, la discusión constitucional que estamos y vamos a seguir teniendo? Yo creo que hay tres cosas que son extremadamente fundamentales y por las cuales yo trato de seguir para efectos de no perderme en el intertanto. La primera cosa fundamental yo creo que es lo que yo llamo el principio de institucionalidad. Yo estoy dirigiendo y representando a un órgano de la administración del Estado. Yo comprometo la responsabilidad del Estado de Chile que vela por el interés general de todos nosotros. Y esto se traduce en que la institución va a quedar y yo voy a pasar. Probablemente en algún libro, en alguna foto, están las fotos de todos los fiscales en alguna de las salas de la Fiscalía Nacional Económica, pero lo que importa acá es la institución. Y por lo tanto, todos esos afanes de glorias personales, de salir mucho en la prensa, uno tiene que subyugarlos y darle preponderancia única, exclusiva y excluyente a la institución. Y eso es extremadamente, yo creo, importante hoy día, yo creo, como mensaje, en que uno, sin especificar, pero ve un decaimiento generalizado de las instituciones políticas, de las instituciones religiosas, y probablemente también yo creo que esa fue una de las causas del estallido total, una pérdida del sentido institucional en términos muy generales, digamos, muy rápidos, que hacen que la gente se pierda y no sepa cómo interactuar en sociedad. Yo creo que no solo a nivel político, sino que también religioso, esa caída violenta de las instituciones es una de las causales más fundamentales y más profundas del estallido social. Entonces, siempre tener presente para no perderse que lo que importa acá es la institución, principio de institucionalidad. El segundo principio que es muy importante y que tampoco está muy de moda hoy en día es el principio de legalidad. Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Todo acto en contravención a ese artículo es nulo. Y esto yo creo que implica un acto de humildad bien profunda. Es decir, nosotros somos un órgano de la administración del Estado que tiene como fin representar el interés general de la colectividad en el orden económico, y nosotros vamos a hacer todo aquello que la ley nos permite y todo aquello que la ley nos faculta. Si mediante la aplicación de la ley no somos capaces de solucionar un problema, perfecto, tenemos que recurrir a los mecanismos democráticos y cambiar la ley. Pero nosotros, y personalmente yo, no me puedo instaurar como un soberano que tengo la ley como un marco de patrón o referencia general, porque en definitiva, si yo me salto la ley, si yo vulnero la ley, más allá de las nulidades que eso puede implicar para los actos de la Fiscalía Nacional Económica, me estoy instaurando como un soberano por sobre la soberanía popular, digamos, representada a través de los mecanismos que fuesen pertinentes y que no hemos dado. Y eso es un acto de humildad, yo creo, bien profundo. A veces se puede interpretar como un acto de no ser lo suficientemente acorde con los tiempos o progresista, lo que uno quiera, digamos. Se entiende ese punto, pero cuando uno sigue la ley y actúa al margen de la ley, siempre está en campo seguro. Y como digo, es un acto de humildad. En todos estos actos que son muy generalizados hoy en día de saltarse la ley en pos de objetivo, muchas veces legítimos también, eso hay que reconocerlo. Yo creo que hay ciertos afanes mesiánicos, digamos, de que uno cree que tiene la salvación de la sociedad chilena y no sigue los causales que nos hemos dado como sociedad, los causales democráticos, con debates, los debates que fuesen pertinentes.
Y por eso insisto en que el reconocimiento del principio de institucionalidad, la institución va primera, la persona va segunda, y el principio de legalidad nos permiten encauzar y no someterse a las presiones ambientales. Y el tercer principio con el cual uno tiene que dirigir su acción, el principio, cuando uno está en el Estado, digamos, en el servicio público, es que uno está representando el interés general. Y los intereses particulares quedan, si bien legítimos, son intereses de carácter particular y quedan subordinados al interés general. Y mientras uno esté en un órgano de la administración del Estado, como es la Fiscalía Nacional Económica, el único guía del accionar de uno es el interés general de la colectividad. Y eso yo creo que lo entienden justamente todos los actores, y eso habla bien también del país, porque, como digo, si bien puedo sentir una presión ambiente, llamados, presiones, no las he sentido mientras he estado en el cargo durante los 2 años ya casi medio que llevo ahí. Parece que... no, la profesora Peña parece que tenía unos problemitas, así que vamos a seguir. Proceso de ingreso. Estaba que ingresaba y después parece que se salió, así que vamos a seguir con las preguntas que nos siguen mandando para usted. Acá hay una pregunta que se refiere también a este juego que hay entre el mundo privado y el mundo público. ¿Cuáles son las implicancias o consecuencias de dejar el mundo privado y pasar al público? Una exposición pública muy fuerte y muy grande, una pérdida de privacidad en cierta medida muy potente, que implica no solo a uno como persona, sino que también a todo el ambiente, a todo el grupo familiar. Y por eso también les comenté que cuando tomé la decisión en su minuto de postular a este cargo, naturalmente no fue solo una decisión mía, sino que también de la familia. La familia uno lo tiene que acompañar en este proceso. Entonces, lo primero, una gran exposición pública. Lo segundo, implica tener un alto grado de tolerancia o desarrollar un alto grado de tolerancia a las críticas que se formulan al actual de la institución. Hoy en día, las plataformas digitales le han dado una voz a todas las personas que existen en la faz de la Tierra, lo cual es una excelente noticia y democratiza todo el ámbito de toma de decisiones, de discusión, lo cual parece fantástico, pero también aumenta las críticas. Y hoy en día las críticas son despiadadas, son múltiples, y eso afecta también importantemente la vida de uno. Y lo otro es que, insisto en eso, yo no creo en esto que uno tenga que tener una vocación necesariamente para el servicio público, y mientras no esté en el servicio público y está en el ámbito privado, no está satisfaciendo su vocación, o tener una vocación para el servicio privado, mientras esté en el servicio público no está desarrollándose integralmente como persona. Lo fundamental y lo que es común a ambos ámbitos donde uno puede desarrollarse es el carácter de servicio a los demás. Mientras uno esté en el servicio, en el ámbito privado, bueno, ese servicio será respecto de las empresas o personas naturales que sean sus clientes. Cuando está en el ámbito público, digamos, ese servicio es de carácter mucho más general, ¿no es cierto? Implica representar a todo el país en el orden económico, pero al final de cuentas es un servicio. Y eso es lo que hay que tener muy presente también cuando uno trabaja en el ámbito público o en el ámbito privado. Y no solo, y ese servicio también se tiene que dar también con las personas que uno trabaja directamente. Entender que todas las obras, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, son fruto del esfuerzo de un equipo que está detrás. Acá no hay glorias personales muy importantes, sino que es fruto del esfuerzo de un equipo, y cuando hay un equipo uno tiene que esforzarse también en tratar a ese equipo muy bien, desde la perspectiva humana y profesional, reconocerle también sus méritos, y eso es indispensable para el éxito que uno tenga en el ámbito público o privado. Y también servicio también no solo en el plano profesional, sino que también en el plano académico. Volvemos de nuevo al hacer clases, también es una especie de servicio. La remuneración, yo sé, ustedes lo saben, que tiene la hora de un profesor, probablemente es mucho menor que la que podría tener en el ámbito privado, ¿no es cierto? Hay un costo alternativo fuerte. Pero no obstante eso, las personas le dedican su tiempo y esfuerzo a enseñarle a terceros, a traspasar el conocimiento que pueda tener uno tercero. Y eso que lo que es, más que servicio público o privado, es un servicio. Y eso es lo que está detrás
y debe inspirar todas las acciones que ustedes desarrollen en cualquier ámbito que ustedes se dediquen el día de mañana. E insistir en una cosa, es siempre trabajo en equipo. Es siempre trabajo en equipo. Y lo otro que quisiera, antes de que entre doña Marisol, que supongo ya entró, ¿no? ¿No ha entrado todavía? Bueno, que ustedes tienen el mundo, ustedes tienen que, más que ámbito público, ámbito privado, ustedes tienen el mundo a sus pies, tienen abierto, ya no es solo, yo cuando salí el año 98, imagínense, no había email, no había internet. Experiencias profesionales, académicas, de servicio en dirigía. Uno no sabía que existía tal o cual oportunidad, digamos, y tenía la vida hecha de que uno trabajaba y se metía a un estudio a trabajar, y esa era la vida, digamos. Y esos eran los pasos naturales que había que seguir para desarrollarse plenamente en el ámbito profesional. Hoy en día ustedes tienen oportunidades en Chile, en el extranjero. Tienen oportunidades en el sector, en la academia o en el sector profesional, en el sector público o en el sector privado. Tienen en el ámbito de la acción social tremenda. Tienen todo tipo de ONG. Y todo eso a un clic de distancia, digamos. Por lo tanto, los llamo a explorar todas esas posibilidades que ustedes tienen en la vida y a tratar de ser, en la medida de lo posible, porque somos abogados y los abogados nos gusta la certeza, nos gusta seguir los caminos predeterminados, no nos gusta mucho la innovación, para que vamos a estar con cosas, y tenemos muchas virtudes, pero probablemente la flexibilidad no es lo que más nos caracteriza, pero probablemente el mundo que ustedes les va a tocar vivir es un mundo más complejo, más desafiante, más competitivo, en que probablemente un abogado que esté sentado en Bangladesh, si habla castellano, digamos, y algo estudia, va a poder ser un competidor de ustedes, y eso en el ámbito académico es una realidad que yo creo que se va a concretar, si no este año, ya el próximo, digamos, pero a la vez tienen un ámbito de oportunidades también, se le abre, tienen el mundo a sus pies, digamos, los llamo a explorar todas esas oportunidades, a salir un poco de la comodidad y a pensar un poco fuera de la caja, en el sentido de poder trabajar en las Naciones Unidas, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Fondo Monetario Internacional, en instituciones a cargo de los derechos humanos, en instituciones medioambientales. O sea, la cantidad de oportunidades que tienen ustedes, nosotros ni siquiera soñábamos con tenerlas, digamos, no sabíamos que existían, porque no teníamos ninguna plataforma, no había email y no había internet. O sea, no había Google, y por lo tanto no se podía enterar de la enormidad de cosas que estaban pasando en el mundo. Dicho eso, también tener presente que ustedes van a enfrentar más competencias. Por lo tanto, un mundo más desafiante, pero lleno de oportunidades. Y hay que mirarlo con optimismo, digamos. Así como también el proceso constitucional actual. Hay que mirarlo con un gran optimismo. Es el momento de diseñar y entregarnos a nosotros mismos las reglas que van a llevarnos a convivir como chilenos y chilenas durante los próximos décadas, digamos. Y es necesario que esas reglas comunes nos representen a todos es una utopía, digamos, pero a la gran mayoría de la población, que nos sintamos parte de este país y todos remando para el mismo lado. Yo creo que este proceso constituyente, digamos, naturalmente abre una serie de incertidumbres enormes. Don Sergio no le gustaba, probablemente muchos estaban medio asustados si no fuese una osadía o una audacia, y tiene su punto, naturalmente. Pero ya estamos en eso, y yo creo que es una buena oportunidad de en cierta medida, reconciliarnos como país y fijar una hoja de ruta común. ¿Que no va a ser perfecta? No, naturalmente no va a ser perfecta. ¿Que producto de la nueva Constitución no se van a arreglar todos los problemas? No solo eso, probablemente en forma inmediata no se va a arreglar ningún problema. Pero sí va a servir probablemente para arreglar un problemita que estamos teniendo, que es que probablemente no nos sentimos todos parte de un solo país que tiene una sola dirección. Y en ese sentido, yo creo que este proceso constituyente
quiero creer que va a tener un muy buen puerto y que va a permitir el desarrollo del país, digamos, por los próximos años. Muchísimas Y gracias, ustedes van a ser los profesor. protagonistas de eso. Doña Antonia, perdón. Muchísimas gracias, profesor. O sea, yo creo que todo estudiante de Derecho tiene ese conflicto entre la práctica pública y privada, y usted es un claro ejemplo de que como el ejercicio de una rama y la otra no se contradicen, sino que pueden ser armónicas y ayudar de la misma manera. Bueno, ahora entró la profesora Marisol. Profesor, lo dejamos más que invitado a escuchar y después de las palabras de la profesora, seguir respondiendo preguntas si usted quiere y puede. O sea, se entiende que usted está muy ocupado. Naturalmente, Antonia, muchas gracias, aquí estaré y aprovecho de saludar a doña Marisol porque tengo el máximo de los aprecios y cariño. Bueno, ahora vamos a introducir a la profesora con una pequeña biografía y luego le daremos la palabra. Bueno, la profesora Marisol Peña se licenció en Derecho el año 1981 con la máxima distinción, llegando a ganar los premios Monseñor Carlos Casanueva y Luis Gutiérrez Allende. Imparte clases en la facultad desde 1982, recibiendo destacados premios por su excelencia docencia. En 2009 asume como primera ministra del Tribunal Constitucional y durante el 2003, acá hubo un pequeño error de fechas, perdón, y también se desempeñó como su primera presidenta. Tiene diversas publicaciones sobre derecho público, derecho constitucional y derecho internacional público. Le doy la palabra, profesora. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, Arturo, Antonia y a todos a quienes están presentes en esta conexión por Zoom, pero muy especialmente al profesor Ricardo Riesco, a quien le retribuyo sus cariñosos saludos que son absolutamente compartidos. Una persona a quien admiro mucho y un profesor que no se enorgullece por la carrera, por la trayectoria que ha tenido y por lo que él significa hoy día en el mundo del derecho. Así que feliz de compartir este panel con él, también con el embajador Romero, que espero darle las explicaciones. Yo vengo justamente, les comento, le había dicho a Arturo que tenía justo una coincidencia de topes de horario. Yo vengo de un programa de TVN que se transmite esta noche, voy a pasar de todas maneras la publicidad, donde precisamente se estaba entrevistando a varios candidatos a convencionales constituyentes. Y el tema era, de hoy era el derecho al medio ambiente y el derecho al agua. Y yo ahí, como no soy candidata ni nada que se le parezca, yo hago las veces de un bar constitucional, tal como lo escuchan, un bar B corta A R, tal como el VAR de los partidos de fútbol, y claro, es una especie de árbitro, ¿verdad? Una especie de árbitro constitucional que le ayuda al conductor, que es Iván Núñez, a reconducir el debate hacia lo más propiamente constitucional. Porque se van a dar cuenta ustedes, si no lo han hecho ya, que en las propagandas y en las plataformas de los candidatos convencionales constituyentes, evidentemente hay una disgregación de materias que yo creo que aunque ustedes estén en primer año de Derecho, se podrán dar cuenta que no tienen nada que ver con lo propiamente constitucional. Y creo que estas excusas públicas que doy por mi retraso en incorporarme a esta interesante iniciativa del Colegio de Ayudantes sirven de marco muy apropiado para referirme a lo que ha sido mi propia experiencia como mujer, abogada, que lleva orgullosamente el sello Derecho UC, exalumna de la facultad, y a quien la vida le ha confiado responsabilidades y desafíos que ciertamente nunca me las imaginé. De hecho, siempre cuento que cuando yo estaba por ahí por tercer año de civil, o cuarto, perdón, tercer año de la carrera o cuarto, yo estaba fascinada con el derecho civil y prácticamente había decidido que iba a dedicar mi vida como abogada al derecho civil y concretamente al derecho de familia. Y por ese tiempo me pasaron dos cosas muy impresionantes. La primera,
que postulé a un concurso de la universidad para ser ayudante del Instituto de Ciencia Política de la universidad, ni siquiera de nuestra facultad, y el presidente del centro de alumnos de la época no me quería inscribir, porque me dijo, ¿para qué vas a inscribirte si ya hay mucha gente? Obvio que no vas a quedar. Con mayor razón, pues le dije, ponme igual, total, ¿qué pierdes tú y qué pierdo yo? Pues quedé. Entonces, por ese tiempo, como les digo, yo ya decidida, como una mujer planificada que he tratado de ser en mi vida, ya proyectándome a mis primeros 20 años, tal vez de ejercicio de la profesión, abogada dedicada al ejercicio del derecho familiar, se abre esta compuerta, ¿verdad?, de ser ayudante del Instituto de Ciencia Política, y casi paralelamente al año siguiente mi maestro, gran maestro de Derecho Constitucional de tantos, ¿verdad?, don Alejandro Silva Bascuñán, me invita a ser ayudante en su curso de Derecho Constitucional. De estas dos experiencias casi coetáneas, con diferencia de un año, les puedo decir que lo primero que aprendí, estando en tercer año de Derecho, yo tenía en ese momento 19 años, aprendí a trabajar en equipos interdisciplinarios. Y esta es una de las cosas que en mi vida de abogada me ha servido extraordinariamente. Tal vez Ricardo coincidirá conmigo ahora como fiscal nacional económico, ¿verdad? Dedicado precisamente a interactuar probablemente mucho con ingenieros, con economistas. Uno tiene que aprender en el mundo globalizado que vivimos, que es un mundo profundamente interconectado, que ha roto los paradigmas tradicionales del conocimiento interdisciplinario, donde, a contrario sensu, lo que prima es la interdisciplina. En el fondo, la solución a problemas que de suyo son tremendamente complejos en la vida de cualquier sociedad y que requieren naturalmente el concurso, la mirada de distintas disciplinas. Yo esto lo aprendí cuando tenía 19 años, como ayudante del Instituto de Ciencia Política, donde me tocó trabajar con politólogos, por supuesto, pero también con filósofos, con sociólogos y con otras personas que eran del mundo del derecho. Y ahí aprendí algo que siempre he repetido en mis cursos, la diferencia que existe entre el mundo de la ciencia política, que es un mundo que describe el ser de las cosas, cómo funciona la realidad en torno al proceso del poder, y el mundo del deber ser, que es el mundo al cual nos dedicamos los abogados, el mundo de las conductas que se tratan de prescribir idealmente en una norma jurídica, con la aspiración de que se transformen en normas generales, obligatorias, que de alguna manera contribuyan a ordenar la vida de la sociedad. Entonces les diría, resumiendo, que esa fue una gran experiencia que a mí me ha servido mucho en mi vida de abogada y también en lo que en definitiva terminé siendo en la vida. Pero lo segundo, naturalmente, fue haberme formado con un hombre extraordinario como el maestro Alejandro Silva Bascuñán, que solía preguntarme, ¿te acuerdas lo que debe hacer un abogado? Más bien me decía, ¿se acuerda mi hijita? Porque en ese tiempo todo era muy formal. ¿Se acuerda mi hijita? ¿Qué es lo que debe ser un abogado inmediatamente en las mañanas después de lavarse los dientes? Me lo había dicho una vez, pero yo no lo había registrado como algo tan importante. ¿Y saben lo que era? Leer el diario oficial. Claro, hoy día está electrónico, como todo, tenemos al diario oficial. Pero don Alejandro era un hombre tan disciplinado, tan profundamente compenetrado con la idea de que el derecho es profundamente cambiante, que solía llevar unas tarjetitas, como esas fichas, ubican las tarjetas donde uno ficha material bibliográfico. Él llevaba una cajita de madera con una ficha y entonces iba anotando por materia. Por ejemplo, medio ambiente. Ley número tanto que modifica la ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente en tal materia. Y así tenía todo clasificado alfabéticamente. Era mejor que cualquier enciclopedia jurídica consultar esa cajita, cosa que hice, por supuesto, en muchas oportunidades. Él me transmitió en consecuencia muchas lecciones de vida como abogada, que he puesto en práctica a lo largo de los años, pero yo creo que a él le atribuyo finalmente el motivo de la convocatoria nuestra hoy día para conversar, que es el amor por lo público. Efectivamente, cuando entramos a estudiar Derecho, muchos de nosotros, era mi caso, lo hace influido por la familia. Yo soy hija de padres abogados, mi padre
se dedicó más bien al área del derecho penal y fue una de las primeras personas en Chile preocupada de los temas penitenciarios. Fue consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en estas materias, lo cual nos llevó como familia a vivir 2 años fuera de Chile, en Centroamérica. Mi papá le tocó asesorar al gobierno de Honduras en la implementación de la reforma penitenciaria a mediados de los años 70. Y por otro lado, mi mamá, también abogada, ella se dedicó siempre al servicio público, fue, digamos, fue la secretaria del tercer juzgado de letras de menores aquí en Santiago durante mucho tiempo, posteriormente fue abogada de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y jubiló a los 60 años, colgó los códigos, como digo yo, como abogada del Consejo del Banco Central. Por lo tanto, fíjense que yo tuve una combinación de influencias en mi vida que significó que, por un lado, para mí, hablar de derecho era algo frecuente, yo lo escuchaba recurrentemente en las comidas familiares, en las reuniones. Yo creo que escuchaba a mi mamá hablando de derecho, ¿verdad?, desde que yo estaba en el vientre de ella, de tal forma que era algo absolutamente natural para mí, pero también escuché a mi papá interviniendo en políticas públicas tan relevante en ese tiempo, les estoy hablando hace muchos años, era el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, colaborando con las autoridades del Ministerio de Justicia cuando él tenía entre 28 y 30 años de edad, recién casado con mi mamá, colaborando, como digo, en la estructuración de políticas públicas que tenían que ver con el tema penitenciario. Por lo tanto, esta combinación de esfuerzo, el conocimiento politológico, la influencia de un gran maestro que dedicó su vida al estudio, a la profundización del derecho público y que además lo hizo carne en el ejercicio profesional, porque don Alejandro trabajó en la Sindicatura Nacional de Quiebra, antigua. Profesora, Profesora, se silenció el micrófono. Ahí, ya, algo pasé a llevar. Les decía que para ustedes la quiebra ya es algo casi prehistórico, porque hoy día se habla de la insolvencia y del emprendimiento, ¿verdad, Ricardo? Pero en nuestro tiempo era el tema de las quiebras y don Alejandro había trabajado con un liderazgo muy importante en la Sindicatura Nacional de Quiebra y fue presidente del Colegio de Abogados durante mucho tiempo, en tiempos históricamente difíciles de la vida de nuestro país. Por lo tanto, con todo este conjunto de influencias, mi decisión original tan planificada desde tercer año de derecho, dedicarme al derecho de familia, fue mutando casi sin que yo me diera cuenta. Y fui empezando a cobijar, diría yo, la idea de, yo siempre, entre paréntesis, he sido muy seguidora de la parábola de los talentos y pienso que tenemos un encargo muy especial que nos ha conferido nuestro Señor en orden a que los talentos, las capacidades, las habilidades que tengamos, tenemos que aprender a desplegarlas allí donde se requieren, allí donde se necesitan. Y la verdad que creo que llegó un momento en que pensé, hay tantos abogados de familia, pero hay pocos en el servicio público. Y ojo, y yo pertenezco a una generación en que eran pocas mujeres en el servicio público. No era frecuente que las mujeres, probablemente la Contraloría General de la República era una excepción, donde mujeres tan brillantes como Olga Feliu Ortúzar llegó a ser en su oportunidad jefe de una división de la Contraloría, pero era una cosa sumamente extraña. Y de esa manera la vida me fue conduciendo por este camino a través del cual empiezo a ser profesora, hice toda la carrera, muchos años como ayudante, solamente concurriendo a las clases a pasarle la lista a don Alejandro, hasta que, como recuerdo siempre, un día el pobre quedó afónico. Y para él fue terrible porque no podía hacer la clase, pero para mí fue una felicidad porque por fin iba a tener la posibilidad de yo hacer una clase después de haber estado como 3 años yendo solo a pasar la lista y escuchando lo que mi maestro decía. Y yo hice una clase en la cual aproveché de combinar lo que sabía ya de derecho constitucional, pero al mismo tiempo lo que había aprendido en el Instituto de Ciencia Política. Cosa que le molestó a don Alejandro hasta cierto punto porque me dijo, usted viene con estas influencias norteamericanas,
pero era un hombre tan grande que con el tiempo él incorporó el contenido de lo que yo había pasado en esa clase, ese tipo de bibliografía y de mirada, a su libro publicado en el año 80 sobre derecho político. Por lo tanto, empecé a entender que el poder en general como fenómeno humano obedece a ciertas lógicas muy particulares que están afirmadas en principios que es necesario defender y preservar a toda costa, como es la sujeción de todos al mismo orden jurídico objetivo e impersonal, que es lo que define, en palabras muy simples, el contexto del Estado de Derecho en que vivimos. Al mismo tiempo, la importancia que en un Estado de Derecho tienen los principios de supremacía constitucional y de juridicidad. Y llegó un momento entonces en que yo, trabajando ya con don Alejandro en la cátedra y también en su oficina, donde me había incorporado a él como abogada asociada cuando me recibí de abogado a los 22 años, me encuentro en la calle con mi ex profesor de Derecho Administrativo, otro grande del derecho público, que ha sido nuestro además, un orgullo, el profesor Arturo Elwin Azócar, que posteriormente llegó a ser Contralor General de la República. Y me dice, mire usted que fue tan buena alumna, todavía me acuerdo de esa conversación en calle Teatino, ¿qué está haciendo usted? Bueno, le digo, trabajo con don Alejandro y estoy haciendo clases con él en la Universidad de Derecho Político y Constitucional. No, pues me dijo, si usted no puede estar siempre bajo el alero del papá académico, tiene que independizarse, tiene que volar con sus propias alas. ¿Por qué no se viene a la Contraloría? Y yo debo haberme mirado con una cara como, ¿y qué puedo encontrar profesionalmente ahí? Mire, me dijo, la Contraloría es una excelente escuela para cualquier abogado. Si usted pasa por la Contraloría, va a quedar impresa en usted una huella indeleble que le va a servir para todo el resto de su vida profesional. Pues resultó muy convincente, don Arturo, porque hablé con don Alejandro, lo dejé triste naturalmente en ese momento, aunque seguí con él en la cátedra, y me fui a trabajar como abogado de la División Municipal de la Contraloría. Y caigo, fíjense ustedes, en la División de Municipalidades como abogado en el momento preciso en que se estaba produciendo uno de los cambios jurídicos más trascendentes en Chile, que era el traspaso desde el Estado a las municipalidades, desde el Estado central me refiero, de la administración de los colegios, de las escuelas que hoy día todos conocemos con el nombre de escuelas municipalizadas. Y eso implicaba tremendos desafíos jurídicos si ustedes piensan tan solo, por ejemplo, que el estatuto de estos funcionarios traspasados a las municipalidades era el de un funcionario público, no obstante lo cual se regían desde el punto de vista de su vinculación con la municipalidad por las normas del Código del Trabajo. Lo cual permite además sostener que hoy día las ramas del derecho están profundamente entremezcladas. Ya no estamos en los tiempos de Ulpiano en que el derecho público es una cosa, el derecho privado es otra, el derecho laboral no tiene nada que ver con el estatuto administrativo que rige a los funcionarios públicos. Pude irme dando cuenta en la práctica, gracias a estas modificaciones legales, que está todo profundamente imbricado. Y entonces entendí que no solamente era importante el trabajo interdisciplinario, que ya lo había aprendido siendo alumna aún de la universidad muy joven, sino que era importante abrirse dentro del mismo mundo del derecho para aprender que los principios desarrollados en una disciplina nos pueden servir extraordinariamente en la otra. Y les pongo un ejemplo. El principio de la buena fe, por ejemplo, ¿dónde lo han estudiado ustedes? Lo han estudiado fundamentalmente en derecho privado, ¿verdad? En derecho civil, como parte, ¿verdad?, de lo que es el régimen de la responsabilidad en materia de obligaciones. Pero sucede que, ¿quién me iba a decir que años más tarde, cuando yo ya tuve también la suerte de acceder al Tribunal Constitucional como jueza, pudimos aplicar el principio de buena fe y otros principios que no eran propios de la disciplina constitucional, como la teoría de los actos propios, que también más bien era propia del derecho privado, a la decisión de importantes conflictos constitucionales. Entonces, esa fue mi segunda gran lección en la vida, fuera de la interdisciplinaridad en general, también la profunda conexión que existe entre las ramas del derecho. Y en consecuencia,
prosigo toda una vida donde voy mezclando la academia con el ejercicio profesional, vinculado siempre a lo público, porque me sentía absolutamente afortunada de tener la oportunidad estratégica de estar contribuyendo al cambio de vida de los chilenos a través del desarrollo de criterios en los dictámenes que pude escribir en la Contraloría, muchos años más tarde a través de las sentencias que pude escribir en el Tribunal Constitucional, contribuyendo, como digo, a regular aspectos que tienen que ver con la sustancia del desarrollo de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, a estas alturas de la vida, y quiero quedarme un poco aquí con esta especie de repaso de lo que ha sido una vida y una opción no querida, no decidida voluntariamente por el derecho público, quisiera quedarme diciéndoles que, y en eso me cuelgo de lo último que le alcancé a escuchar al profesor Ricardo Riesco, ustedes, queridos ayudantes, están viviendo una época privilegiada, muy distinta a la nuestra. Primero porque las cosas que yo les estoy diciendo les hacen absoluto sentido cuando en mis tiempos era tabú. Cuando yo tuve que elegir mi posgrado y elegí realizar un magíster en estudios internacionales, mis colegas del Departamento de Derecho Público casi se infartaron, porque me dijeron, ¿pero qué vas a ir a hacer a estudiar relaciones internacionales cuando tú lo que tienes que hacer es un magíster en Derecho y luego un doctorado en Derecho? Y mi respuesta desde la juventud fue, ¿para qué más de lo mismo? Si en el fondo yo siento que puedo profundizar aquello sobre la base de la lectura especializada y sistemática y metódica. Pero en cambio aprender, abrirme la mente hacia lo que otras disciplinas me están señalando respecto a los profundos cambios que está teniendo el mundo, como los que ha traído el mismo proceso de globalización, eso sí me va a servir, porque me va a desafiar como abogada a tratar de buscar una respuesta para los problemas jurídicos, para las nuevas necesidades que ello va demandando. Esa ha sido, de alguna manera, en síntesis, mi experiencia. Como digo, decirles que ustedes están en una época privilegiada en que estas cosas ya ustedes no tienen que luchar por demostrarlas, porque ya algunos, digámoslo así, abrimos el camino para ustedes, para aquellos que nos van a reemplazar en este sentido. Y solamente especificar lo que dijo Ricardo al final de sus palabras, hoy día ustedes tienen el mundo a su disposición. ¿Cómo se explican de otra manera que hoy día hay ramas del derecho que se dedican a la moda y al deporte? Jamás lo habríamos imaginado que hubiera un derecho de la moda o un derecho del deporte. A lo mejor habríamos alcanzado a visualizar un derecho del Internet, porque ya, en fin, teníamos algunos signos de lo que era el explosivo desarrollo de las tecnologías en nuestra época. Pero derecho de la moda, derecho del deporte, podría sonar hasta un poco farandulesco, pero hoy día son disciplinas que ameritan que ustedes puedan, si así lo deciden voluntariamente, si va con su vocación, dedicarle el mejor de sus esfuerzos e incidir, y aquí va de nuevo el rescate de lo público, incidir decisivamente en la definición de políticas públicas de nuestro Estado que sean capaces de abordar estos nuevos problemas con realidad, con sistematización y por sobre todo con profunda seriedad. Así que yo me quedo hasta aquí porque mucho más interesante creo que nos escuchen a nosotros es que nosotros podamos responder sus preguntas. Muchas gracias, Antonia, Arturo, y por supuesto yo quedo a disposición de ustedes. Profesora, bueno, muchísimas gracias por su exposición. Debo decir que por lo menos de mi parte estoy seguro que de varias personas acá tenemos enorme admiración por su carrera y por lo que ha hecho en el mundo académico y en el mundo público. Tengo una pregunta que nos mandaron del público que quizá también el profesor Riesco podría responder después de usted, que quizás se liga bastante a lo que usted estaba diciendo ahora al final. Estamos en un mundo que cambia mucho, en un periodo de globalización, de bastante como liquidez de la sociedad. Y se pregunta uno de nuestros espectadores, ¿cómo podemos mantener una vocación en lo público cuando presenciamos tanto cambio? Cuando presenciamos, ¿por qué, por ejemplo, estudiaríamos una constitución ahora que está cambiando?
¿por qué nos relacionaríamos con lo público cuando vemos que los principios fundamentales de nuestra sociedad están en flujo? ¿Qué experiencia o consejo nos podría dar usted? Bueno, voy a estar muy interesada naturalmente en escuchar también lo que Ricardo pueda decir sobre este particular, pero yo les diría que hay peleas en la vida que son las que le dan sentido a nuestra vida. Y perdonen que lo grafique de nuevo con un ejemplo personal. Yo quedé marcada, creo que para el resto de mis días hasta que me muera, como una ministra o como una jueza conservadora, porque me tocó el desafío de redactar el año 2007 la sentencia del Tribunal Constitucional que prohibió la distribución gratuita de la píldora del día después en los consultorios del Servicio Nacional de Salud a toda niña mayor de 14 años que la solicitara, aunque fuera sin conocimiento o consentimiento de sus padres. Y años más tarde, en 2017, me tocó redactar la sentencia de la despenalización del aborto en 3 causales, lo cual a uno la deja, repito, marcada, motejada, pero desde el punto de vista de la conciencia, Daniel, ahí estoy viéndote, desde el punto de vista de la conciencia personal, Daniel, yo siempre he dicho que uno tiene que estar tranquilo con uno mismo cuando uno se levanta todas las mañanas y se mira en el espejo del baño y no tiene que bajar la vista ante uno mismo. Y eso solo se logra cuando uno decide vivir una vida consecuente con los principios. Luego de esa reflexión genérica, yendo derechamente al proceso constituyente actual, yo creo que ustedes mismos han visto en los debates televisivos, radiales, de las redes sociales, y también ciertamente en la propaganda electoral que alcanzamos a ver antes de que se suspendieran o se postergaran las elecciones del 11 de abril, alcanzamos a ver un gran nivel de superficialidad. Y en consecuencia, eso creo que nos interpela a todas las personas que hemos tenido la suerte de formarnos en una gran universidad como es la Universidad Católica, donde hay una columna perenne de principios y de valores que aunque el mundo va cambiando, nosotros somos de aquellos que seguimos sosteniendo que esos principios y valores no pueden cambiar. Tendrán otras manifestaciones, pero esos grandes principios que forman parte de la civilización mundial, esto es, de cómo el hombre ha ido avanzando en el mundo para hacerse más civilizado, para abandonar la ley del talión, como el principio del Estado de Derecho que yo les mencionaba. Son principios que merecen seguir dando una batalla por ello y que, repito, cuando nosotros tenemos la suerte de levantar la bandera por ello, le imprimen profundo sentido a nuestra vida. Por lo tanto, este proceso constituyente, donde muchos todavía siguen insistiendo que lo que se debe escribir es una hoja en blanco como una aquí que yo tengo en mi taco, que está totalmente en blanco y que va a decir artículo primero lo que se consensúe por los 2/3. Eso no es así, porque eso nos interpela nuevamente, digo, a sostener que desde luego hay elementos que están inmersos en la cultura chilena y que forman parte de nuestra historia, que forman parte, como diría don Hernán Godoy, quien escribió sobre carácter chileno, forman parte de nuestro ser como nación. Y esos ya son los artículos iniciales de la Constitución, aunque no le gusten a muchos, porque son el fruto de lo que hemos construido como nación después de nuestros aciertos y después de nuestros retrocesos. Por lo tanto, insistiría, Daniel, y para los telespectadores, como tú, me parece estar todavía en el programa TVN que estás grabando, para quienes nos están escuchando, créanme, chiquillos, lo que les va a dar más satisfacción en la vida es luchar por estos principios de la civilización cristiano-occidental, principios perennes sobre los cuales se ha organizado una vida ordenada en comunidad, una vida de respeto, una vida de diálogo y que además naturalmente nos prepara con columnas muy sólidas para construir a partir de ahí el futuro que se nos viene ya por encima o que definitivamente ya llegó. Gracias. Bueno, insistirles la injusticia que me hayan puesto a mí entre
don Sergio y doña Marisol, digamos, porque quizás ustedes no se dan cuenta el privilegio de estar acá escuchando a doña Marisol todos los detalles de su vida académica, profesional, como alumna, después como jueza, como profesora. Es un privilegio que pocos tienen y que es de las cosas buenas que ha surgido esta pandemia. A través de estas instancias de Zoom, digamos, poder tener acceso a gente que ha moldeado lo que es nuestro país, digamos, durante los últimos años. Así que espero que valoren esta oportunidad que han tenido. Y en cuanto a la pregunta que ustedes formulaban, doña Marisol decía que la vida va abriendo con puertas, la vida nos va conduciendo hacia lugares que nosotros inicialmente quizás no teníamos presupuestado. Usted se iba a dedicar al mundo del derecho a la familia y terminó como una de las principales constitucionalistas de nuestro país, digamos, abrió puertas a cuántas mujeres hay. Y el tema, y yo sé que esto parece como charla, esas frases que uno escribe en los vasos, digamos, pero esas compuertas que va abriendo la vida, hay que atreverse a tomarla, salir un poco del molde predeterminado. Naturalmente, como dijo doña Marisol, hay que vivir una vida consecuente con los principios que uno tiene, pero también hay que tratar de vivir, y en eso ustedes tienen el mundo a disposición, a sus pies, una vida interesante, una vida que valga la pena, una vida en la cual ustedes puedan ser sujetos activos y puedan determinar con un granito de arena, aunque sea, el futuro destino de ustedes, de sus hijos, de sus amigos y de los chilenos y las chilenas, digamos. Yo creo que eso es motivación, o debiese ser motivación suficiente para muchos y muchas de ustedes acá dedicarse a lo público. Diciendo también que desde el ámbito privado, también la contribución que se puede hacer en el día a día también es sustancial y muy relevante, y acá no hay una contraposición o un antagonismo entre el mundo público y el mundo privado. Este mundo lo construimos colaborando entre ambos, cada uno cumpliendo sus funciones propias, y cada una muy importante. Y solo así vamos a salir adelante, digamos. Entonces depende de ustedes si quieren que su voz se escuche, digamos, y qué grado de intervención y de participación quieran tener en la vida actual y futura de nuestro país. Y este proceso constitucional, constituyente, doña Marisol, les da la oportunidad a los alumnos que están a puertas de egresar, le abre un mundo aún más infinito de oportunidades para poder influir en ese ámbito, creo yo. Muchísimas gracias a ambos profesores. O sea, a mi parecer, y yo creo que hablo por todos, fue una instancia excelente. O sea, resolvimos muchísimas dudas con respecto al ejercicio público y privado. También fue una experiencia haber podido escuchar sus dos grandes testimonios y también la del embajador que se tuvo que ir por problemas de zona horaria. Y le damos otra vez muchísimas gracias desde la consejería y desde el colegio ayudante a asistieran a esta convocatoria. No sé si Arturo, consejero, o Daniel quiere dar unas últimas palabras para despedirse. Dale, Daniel, dale, Daniel. Bueno, no tengo mucho que decir más allá de que esto es una de las experiencias lindas que uno puede tener, de escuchar aquí a dos personas que han tenido carreras tremendas y que uno yo estoy en cuarto año, Arturo está en quinto, el Antonio está en tercero, estamos acá empezando y poder escuchar y poder inspirarnos un poco en sus experiencias es de verdad, por lo menos a mí me llenan de energía, de ganas de seguir adelante y también un poco no sé, un poco quizá qué nos va a pasar a nosotros. Eso es súper lindo. Así que les agradezco muchísimo por participar de esta instancia. Ya, perfecto. Vamos a ponerle fin entonces a la transmisión y al Zoom y a todo. Le agradecemos nuevamente a